Sucede porque las mujeres que pueden dedicarse a la política son de una clase, de la clase burguesa, que por lo que veo, por lo que estoy trasuntando, lo que dicen ustedes la defienden muy bien. Son unos representantes muy claros de lo que es de cierta ideología y de cierto departamento de Estado, inclusive, ¿no? Ya siéntese, señora, por favor. ¿Acabas de escuchar eso? ¿En serio necesitas más razones para quedarte pegado a este espectáculo de circo, digno de un reality show, pero sin guión? Ojo, que no lo digo yo, lo dice ella, la ilustre defensora de la teoría de que solo las damas de alta cuna y bolsillos abultados tienen el derecho divino de hacer política. Pero bueno, ¿qué te voy a contar yo? Somos Ex-Woke, el canal que te abre los ojos, aunque a veces quisiéramos cerrarlos ante tanto disparate. Aquí te mostramos que, al parecer, ser progre y comunista es prácticamente un 2x1 en la misma tienda de ideas de saldo. ¿Te vas a quedar ahí cruzado de brazos o te unes ya a la cruzada contra este auténtico culebrón del siglo XXI? Dale, que la lucha no se hace sola. ¿Cuántos femicidas hay en Argentina? No lo sé, Rick. ¿Sabes cuántos hay? No. 0.01% de hombres. Más o menos 21 millones de hombres. ¿Cuántos han matado a sus mujeres? 0.01%. Perdón, 0.001%. 0.001%. Y resulta que los hombres somos patriarcales, machistas, detestamos a las mujeres, las queremos someter, golpear. Las evidencias dicen otra cosa. A ese 0.001% tiene que estar metido tras las rejas de por vida. Firmo ya, un violador tiene que estar metido tras las rejas de por vida. ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! Ah, como adoro cuando hay datos y cifras, porque claro, las feministas se quedan sin culos mágicos de donde inventarse estadísticas. Resulta que en Argentina solo el 0,0001% de los hombres ha ejercido violencia contra mujeres. Pero en lugar de ir contra esos especímenes con piel de humano, prefieren el grito de guerra estilo muerte al macho. Muy vanguardista y progresista, digno de una asamblea medieval. Donde la mujer siempre es víctima, donde el hombre siempre es victimario, donde la mujer siempre pierde en todo, donde el hombre siempre gana en todo. Eso no es así. El 81% de los suicidios en nuestro país lo cometen hombres. ¿Dónde está el patriarcado ahí? En este país había servicio militar obligatorio hasta hace un par de décadas. ¿Quiénes íbamos? Los hombres. ¿Eso es un privilegio del sistema patriarcal? El 81% de los homicidios se cometen contra hombres. La mayor parte de los homicidas en Argentina y en todo el mundo son hombres también. Hay más recibidas de las universidades en Argentina mujeres que hombres, cosa que yo celebro. Ahora, ¿cómo explicamos esto con la teoría de la igualdad de género? ¿Por qué hablamos de unas brechas y de otras brechas no? Según la Organización Internacional del Trabajo, más del 80% de los accidentes y muertes laborales en el mundo las padecen los hombres. ¿Por qué razón? Bueno, ¿acaso los hombres no hacen los trabajos más sucios y más pesados y muchas veces más antihigiénicos e insalubres? ¿Y esa brecha? ¿O hay brechas para unas cosas y brechas para otras que no se pueden decir? Cada día más basado. Ah, el patriarcado, ese gran benefactor de los hombres que nos regala los trabajos más mugrientos, peligrosos y dignos de un hazlo tú mismo y muere en el intento. Añádele la tasa de suicidios más alta, el 80% de homicidios en nuestra contra y, de bonus, osteoporosis peneana, patente pendiente. Pero claro, ¿el patriarcado a favor de quién estaba, disculpa, de los unicornios? Lo que el señor puso de manifiesto, y yo coincido plenamente, es un gran avance. Sí. Ese avance no es propio de la izquierda, sino del liberalismo, que pone a la mujer en igualdad con el hombre, que le da al homosexual o a cualquier minoría sexual plenos derechos para vivir su intimidad como le plazca. Esos son avances del occidente liberal y capitalista. Y obviamente son avances del siglo XX en los países liberales y capitalistas, no en China, no en Cuba, no en la Unión Soviética. Ahora bien, una cosa es la igualdad ante la ley, y eso son conquistas que ya están asentadas, y otra cosa es lo que se vive en el siglo XXI. ¿Qué es? A ver. Que es otra cosa. Vamos a poner un ejemplo. Hablábamos de las minorías sexuales. Sí. ¿En qué lugares del mundo se llevan adelante las manifestaciones pro-gay, pro-LGBT, todos estos movimientos tan violentos, por otra parte? ¿En qué lugares del mundo se llevan adelante todas estas protestas? Por ejemplo, en Occidente, que es donde la homosexualidad no está criminalizada. Es en los países donde dos homosexuales pueden perfectamente ya vivir juntos. ¿Y no debería ser así? Pero entonces, ¿para qué protestan? Si lo pueden hacer perfectamente. ¿Pero por qué dice que son violentas? En Uruguay no son violentas, ¿Cómo? discúlpeme. En Uruguay la marcha pero del si orgullo nos acaban gay de es una decir marcha que mañana violenta. tenemos una manifestación en repudio a nuestra presencia. No, pero usted habla de... O sea que manifestarse es violencia. Manifestar un repudio por presentar un libro.
Disculpe, pero usted habló de las marchas Pero déjame seguir preguntando, Nicolás. En este momento, me gustaría entender... En este momento en el mundo hay 75 países donde la homosexualidad está prohibida, o sancionada con pena de cárcel, o sancionada con pena de muerte, inclusive. Muy bien. Todos los lobbies LGBT y los feminismos que protestan en los países donde tienen plenas libertades nunca van a ninguna embajada o en ninguna mezquita a protestar en los países donde verdaderamente están criminalizados. Eso pone de manifiesto la ideologización de estos grupos. Van a protestar pidiendo libertades donde ya tienen libertad. Esa me ha dolido, Esa me ha dolido. Tienes razón lo que dice. Ah, pura verdad iluminadora. Las marchas LGBT brillan en Estados Unidos, Canadá y Francia. Pero en lugares como Irak, marchar, ni soñando. En Rusia, un beso gay en público es como pedir una cita con la cárcel. Y ni hablemos de los países comunistas, donde se ponen más Antiguo Testamento que el propio Moisés. Ahí ser gay no solo es pecado, es boleto directo a la hoguera, con estaca incluida, pero no de las divertidas. Escuchando cómo mezclamos a veces conceptos y hablamos con una liviandad y uno a veces estudia y bueno, a veces es gracioso hablar de ciertos anacronismos, como decía Alfredo García, y también hablar de que, les cuento que la Revolución Rusa conquistó muchos derechos hacia las mujeres y no podemos olvidarnos de los contextos de ciertas revoluciones o de cierto pensamiento. Inclusive ahora hablaban de Cuba, ¿no? Cuando hablan de Cuba a mí me gusta a veces referirme porque tiene un proceso la revolución cubana y la revolución socialista en Cuba. Y por ejemplo ahora hay un CENESEX, que es un centro de estudios por la sexualidad. Cuando se habla, se está por ejemplo hablando... Es una parodia que dirige la hija del dictador Raúl Castro. Yo estuve preso en Cuba. Si me querés hablar del paraíso socialista, lo conozco perfectamente bien, Estuve preso por no ser comunista. Bueno, cada uno... Y bueno, no están apoyando las libertades. Sigamos y la adelante. Representación popular. Porque yo te digo, una cosa es la democracia, otra cosa es la representación popular, que a mí, yo considero, en esta libertad que tenemos y de expresión que ustedes expresan, y yo también, a mí me parece que en Cuba hay derechos y también hay derechos y de representación popular. Con respecto a los estudios de... por favor, vamos a esperar que cada uno termine de decir su opinión. ¿Cómo va a decir que en Cuba hay libertad de expresión? Con respecto al CENESEX, se estudia la sexualidad, pero se estudia desde el punto de vista de la lucha de clases, que no es lo mismo cómo se maneja un opresor como un oprimido con respecto a la sexualidad. Y inclusive hablamos de la historia negra que hay del Che, ¿no? El tema de los gays, las mujeres, la revolución rusa, lo que pasaba en el socialismo, en la URSS, también se decía que se comían los niños crudos. Vamos a creer todo lo que escuchamos, vamos a repetir. Me parece que está en funcionalidad de cierta ideología, ya les digo, me parece que también son representantes muy claros de cierta ideología con la que no, por supuesto y por suerte, no coincido. Con un Castro comunista celebrando la libertad de expresión es como un nazi hablando bien de los judíos. Es una contradicción insalvable lo de esta señorita. No tiene idea de lo que está diciendo. En Cuba se aplicaron los programas del Ministerio del Interior, de la UMAP, que generaron en todas las provincias, en Guanacavives, en Camagüey, en todos lados, campos de concentración para castigo de homosexuales. Y después son famosos y visibilizados los casos cuando los mandaban a Miami porque eran la escoria de la revolución. ¿Vos estás hablando en serio de Cuba? Es un héroe, Liu Kang. Aunque aún no lo sepa. Dios santo, ¿estamos seguros de que todos los seres humanos usan el cerebro? Porque hay casos donde parece más un accesorio de moda. La Revolución Cubana mató a miles de homosexuales solo por existir, en una isla donde hasta pescar está en la lista negra. Y esta señora viene a dar cátedra sobre derechos ciudadanos desde ahí. Por favor, díganme que esto es un chiste mal contado, porque si no, ya no sé si reír o llorar. Por cierto, hablaba de violencia de género. Tenemos unas cifras extraordinarias de violencia de género. Embarazo en adolescentes, tenemos cifras extraordinarias de embarazo en adolescentes, pero sobre todo tenemos serios problemas de diferencias en la formación entre hombres y mujeres. Toda esa política en la que usted se está basando, la tiene ahí escrita, habla de cumplir con lo que establece nuestra Constitución y habla de igualdad entre hombres y mujeres. Cuando usted fue a la universidad, ¿qué le plantearon? ¿No discutir los temas para llegar a un acuerdo o establecerse concepciones previas y no hablar del todo? A mí me gusta discutir los temas, por eso justamente estoy aquí. Sin embargo, yo creo que ustedes no están sufriendo en verdad violencia de género. Usted lo que sufre es violencia del hombre contra la mujer.
que no es exactamente lo mismo que la violencia de género. ¿Eso por qué? Porque esa es su interpretación de No, lo que eso significa. porque eso es lo que según la ONU significa violencia de género. O sea, Violencia aquí no de tenemos género, feminicidios. no. Aquí no tenemos feminicidios. No tenemos 45 mujeres muertas al día de hoy. Defina qué es el feminicidio, por favor. No, defíname usted. Pero si usted afirma que hay El feminicidio... hombre que mata a una mujer. Pero no es solamente eso. Feminicidio es el hombre que mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Violencia de género es aquella violencia contra una persona en virtud de las condiciones de género de esa persona. Sí. Yo no veo ningún hombre que esté saliendo por este país a matar a las mujeres porque son mujeres, como si se trataran de nazis que van a buscar a judíos por las calles. Pero, bueno. Rosy, me agrada este chico. Es fascinante cómo tiran la palabra feminicidio como si fuera confeti, sin tener ni la más remota idea de lo que significa. Oye, si algún día ven a hordas de hombres persiguiendo mujeres al estilo nazis con judíos, por favor avisen, porque hasta ahora no ha pasado ni en un mal episodio de Netflix. Pero claro, ¿para qué decir violencia de género si feminicidio suena más dramático y queda mejor en Twitter? Nos quedamos sin obreros, entonces tenemos que inventar movimiento feminista, movimiento no sé qué. Creo que hay una realidad que es muy importante. La mitad de la población son mujeres, no es una minoría. En Uruguay hay más mujeres que hombres. O sea que la paridad, la cuota, la lucha de las mujeres por la igualdad no es de una minoría, es de la mitad de la población. Bueno, ¿qué tiene que ver la cuota de paridad con la igualdad? Tiene muchísimo. Nada que ver. Muchísimo. En absoluto. Usted plantea otro tema que es muy autoritario, que es el igualitarismo. No tiene nada que ver con la igualdad. La igualdad es que cualquier mujer que tenga una inquietud política va a un partido político organizado y se presenta a elecciones a ver si gana o no. Estás ignorando la realidad ingeniería histórica social que impone cuotas. Estás ignorando la realidad histórica de la opresión de la mujer desde hace más de 2000 años. ¿Cómo? Estás ignorando la opresión de la mujer desde hace más de 2000 años. Tiene que ver la opresión que tuvo no sé en qué época con la cuota de... No tiene nada que ver. ¿No es una forma de combatir justamente la opresión esa? Mire, ¿no? Si una mujer es maltratada por el hombre, hay un librito que se llama Código Penal. Sí. Y en función de la violencia acontecida, un juez y un fiscal tienen que llevar adelante al agresor y darle la pena que se merezca. ¿O no hay un código penal si una persona, un hombre le pega a una mujer? Y entonces, ¿para qué vamos a inventar toda una ingeniería accesoria? Inteligente, ¿no? Honestamente, por aquí no veo a ninguna mujer oprimida. Más bien, las veo protestando, expresándose y organizando marchas con megáfono en mano. Ahora, si quieres hablar de opresión real, date un tour por los países islámicos, donde literalmente te pueden vender como ganado de oferta. Y curiosamente, ahí nadie levanta ni un cartel. Pero claro, aquí nos salen con 2000 años de opresión. ¿Perdón? Eso pasó en el multiverso de Marvel y no me enteré. Tribuna, por favor, mujeres, a ver. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que indicar que capaz que estamos en una realidad, una sintonía diferente. Y dicho esto, quiero agregar que yo no soy el partido al cual le adjudican la izquierda en este país. Entonces capaz que así no me subestimarían, porque yo creo que en cierta forma se subestima a la gente diciendo que, bueno, antes le damos esta causa para que militaran, hoy le damos esta otra. Yo la verdad es que no milito porque alguien me la dé, milito porque hay una sociedad y hay una realidad social que demanda que la militen, porque quizá el día de mañana ojalá yo pueda vivir en un mundo en el que esté preocupada por si los hombres orinan de pie o sentados, pero yo hoy me tengo que preocupar porque hoy mataron a la 9ª mujer en este país. No digas mamadas, Mary Jane. Porque yo me tengo que preocupar porque a igual trabajo, igual capacidad, a la mujer se le sigue pagando un 25% menos que al hombre en este país. Porque yo me sigo preocupando, porque tengo 21 años, yo no puedo salir de noche caminando porque tengo miedo a que me violen. Y a un hombre esto no le pasa. Porque yo me tengo que seguir preocupando porque hay mujeres capacitadas para entrar al Parlamento y no sé por qué, no sé cuál es la causa, le llamarán como le llamarán, pero no pueden entrar y están capacitadas. Y tenemos un montón de incapaces legisladores que hoy ocupan bancas y que nadie le hizo una prueba de capacidad. Entonces, ¿por qué ellos sí, ellos no? Yo lo que quiero dejar en evidencia es que hay hay un desfasaje de... Yo estoy de acuerdo con ustedes, yo creo en la igualdad de derechos y en la igualdad de oportunidades también, por eso milito. Bien, todos los datos que tiraste, son todos falsos, ¿eh? En mi país son reales, por eso en el tuyo capaz que no, en Uruguay sí. La mayor parte de las violaciones las padecen los hombres en la cárcel. El número grueso, digamos. Primer punto. Segundo punto, la cantidad de hombres que mueren diariamente son mucho mayor cantidad que las mujeres. No en manos de sus exparejas, no en manos de sus exparejas. A veces sí, a veces no. Bueno, no. A veces sí, a veces no. Señores, esperen, a ver, me gustaría otra opinión desde tribuna. Cada uno, falta Ligia, a ver. Sí, una sola pregunta. Sí. ¿Sabes cuántos hombres murieron este mes en el Uruguay? No.
No te sabría decir, no, pero porque esos datos se invisibilizan. Igual te quiero corregir. 9 mujeres muertas en manos de sus exparejas. Yo lo que digo es, la violencia... Te vuelvo a repetir. Ojo, me dejas terminar. La violencia es violencia siempre. Ahora, si la queremos combatir, no podemos combatir a la violencia de igual forma porque unos mueren en manos de los delincuentes que hay en la calle sueltos y otras mueren porque las asesinan sus exparejas. No puedo aplicar la misma política de gobierno. Corriste en un error grave al decir, no sé por qué razón la mujer no puede llegar al Parlamento. A la mujer la votan también mujeres. La razón es que las mujeres, por decisión libre, no han elegido mujeres en el Congreso. Soy fan de este hombre. Dato importante, en Uruguay las mujeres son casi el 52% de la población. Si no tienen mayoría en el Parlamento es porque claramente no les ha dado la gana, no porque las estén encadenando o porque su voto cuente la mitad. Ahora hablemos de homicidios. En 2022, 383 hombres asesinados contra 48 mujeres. Pero claro, tú me dirás, ¿a quiénes están realmente desviviendo? Spoiler, no parece que sea a las chicas. Cuando esa persona nace, ese feto, ese bebé, sale del cuerpo de su madre, se convierte en un ente jurídico para el Estado cuando el Estado lo registra como un ciudadano. Y ese ciudadano tiene una serie de hechos de vida que el Estado registra hasta que se muere con el acta de defunción. Ese es el ciudadano que tiene una serie de derechos protegidos que el Estado debe mantenerlos por encima de cualquier otro derecho de un nonato, por ejemplo. Entonces, esa mujer que nació, que tiene una condición de ciudadana de un Estado, tiene unos derechos que están por encima de un cuerpo que se está gestando dentro de sí mismo. O sea que ahí yo no entiendo cómo usted me va a justificar que el derecho de ese cigoto que está ahí adentro tiene más derecho que una mujer. A ver, mire, si usted quiere hablar sobre temas jurídicos, yo entonces le pediría que me explique cómo su explicación, cómo su argumentación es compatible con el artículo 37 de su Constitución. Con el 38. ¿Cómo es compatible? Con el 38, el derecho a la dignidad humana. La mujer tiene derecho a tener a su propia dignidad. Perdón, ¿y el 37? A la vida. ¿Y entonces? La mujer también tiene derecho a la vida. Por supuesto que sí, claro. ¿Quién dice que no? Tiene derecho a la vida. Pero, ok, tiene el derecho a la vida, sí. Pero ¿y el aborto cómo entra en esto? Esa me ha dolido, Esa me ha dolido. ¿Cuál? El aborto, de lo que estamos hablando acá. ¿O no estamos hablando de aborto? La mujer tiene derecho a su propia dignidad. O sea que su dignidad está en función de si mata o no mata a su hijo. Depende. ¿Depende de qué? De su derecho a decidir sobre su vida. Pero si está disponiendo de la vida de otro ser humano. O sea, su dignidad está en función de si mata o no mata a su hijo. ¿Eso es lo que usted está argumentando acá en vivo en este programa? Pero a mí también me resulta intrascendente si el Estado ha registrado a una persona como persona o no. Ese es un hecho jurídico positivista, digamos. O sea que si el Estado se perdió de registrar un acta de nacimiento, esa persona no es una persona porque el Estado no lo registró. Yo estoy diciendo que cómo se puede colocar por encima un derecho, el derecho de un ente en gestación que no todavía reconocido por el Estado como un bien jurídico, como un sujeto jurídico, sobre el sujeto jurídico ya reconocido. Bien, a eso yo me refiero. Bien, y yo quiero ir a ese punto, si usted me lo permite. El reconocimiento del Estado no es lo que otorga dignidad al ser humano. Si así fuera, estaríamos en un peligro gravísimo. Si nuestra dignidad estuviera en función de que un Estado nos reconozca como seres humanos, estaríamos abriendo la puerta a un totalitarismo inimaginable o bastante imaginable si revisamos lo que ha pasado en el siglo XX. Entonces, yo no comparto la posición de que nuestra dignidad depende de que un político o un burócrata nos inscriba en un acta de nacimiento. Y por otro lado, ¿cómo determinar el tema de la incompatibilidad o el choque de los derechos? ¿El derecho de la mujer a matar a su hijo o el derecho de su hijo a vivir? Bueno, porque el fundamento orgánico, ontológico y lógico, en ese orden, del derecho es la vida. Sin una vida activa, sin una vida existente, pues entonces el derecho no tiene ningún sentido. El derecho no tiene sentido para un cadáver. Por lo tanto, yo no puedo impulsar ninguna ley que atente el principio sin el cual el derecho mismo no existiera. Ojo que este chaval, en mi opinión, es el puto amo. Lo digo en serio, Esto es todo un enigma existencial. Todos tenemos derecho a la vida, claro, pero parece que ese derecho solo aplica si logras sobrevivir al "lo quiero o no" de mamá. Básicamente, la vida empieza cuando el Estado decide reconocerte como ciudadano. Y si no lo hace, ¿qué eres? ¿Un Tamagotchi con fecha de caducidad? Qué conveniente eso de jugar a ser juez de la humanidad según el humor del día.
Okay. La pregunta es, ¿por qué hablar tanto este discurso antiderecho, de antifeminismo, y no hablar de los feminicidios? Cuando hay estudios científicos, ustedes dicen que no hay un criterio científico, pero hay diferentes estudios, aquí mismo lo hemos analizado en Sol de los Sábados, que hablan como el género es una condición que determina desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Por qué centrarse tanto en criticar el feminismo, que es una ideología, como hay muchísimas otras? Te lo voy a contestar con muchísimo gusto. Gracias. Te lo voy a contestar con mucho gusto. Primero que nada, esto es una entrevista que dura, ¿cuánto? 10, 15 minutos. Yo te comenté que mis conferencias duran 2 horas y ahí es donde yo explico las diferencias. Las diferencias entre los distintos feminismos. De hecho, mi libro arranca en el capítulo número 2 haciendo lo que son las diferencias entre el feminismo de primera ola, segunda ola, tercera ola, la teoría queer, el posfeminismo, el feminismo radical, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia. Wow. Entonces sí, hay muchos feminismos, evidentemente. Agárrate de ahí. Y los 112 géneros, agárrate de ahí. Y más también porque ahora ha surgido el feminismo especista que reivindica a las vacas como mujeres. ¿Qué rayos es eso? Es fascinante cómo Laje no solo sabe más de feminismo que las feministas mismas, sino que hasta se da el lujo de meter chistes sobre vacas que ahora, aparentemente, también son mujeres. Bravo, movimiento feminista. Si alguna vez fue serio, ahora es un sketch de comedia donde debatimos sobre vacas empoderadas y los 668 sabores del arco iris gay. Un aplauso para el circo progresista. Yo creo que el feminismo le hace mucho daño a la causa de la mujer porque me puedo remitir a los datos. A ver. Año 2014. Femicidios, tal como se lo declara penalmente, en la Argentina 225. Año 2015, femicidios en la Argentina, 235. Año 2016, femicidios en la Argentina, 254. Saltemos un poquito. Año 2019, femicidios en la Argentina, 327. Femicidios en la Argentina este año, en los primeros 6 meses, que es lo que yo he podido acceder a los datos. 175. Si el comportamiento se mantiene similar en los 6 meses que restan, estaríamos hablando de 350 a fin de año aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que el aumento de los llamados femicidios en Argentina es correlativo al aumento de la militancia feminista y al aumento de los fondos públicos que se le da a ese tipo de militancia. Es una respuesta válida, la verdad. Brillante jugada. Un ministerio de la mujer en tándem con el feminismo. ¿Y qué lograron? Más de un centenar extra de mujeres asesinadas, un desfalco de recursos digno de una película de robos, y campañas que parecían haber sido ideadas por borrachos con una resaca de campeonato 5 minutos antes de la entrega. Todo un ejemplo de gestión y progreso. Hasta hace 30 años las mujeres no podíamos ser objeto de financiamiento en ningún banco si no eran avaladas por un hombre. Completamente injusto. Hasta hace algunos años. Pero usted decía, y lo digo porque al principio de la conversación y de las preguntas, yo le decía a usted cómo las hembras debemos comportarnos en sociedad y usted me decía, bueno, según lo que establezca la ley. Y las leyes de ese momento establecían eso. Y si no se dan los movimientos feministas en República Dominicana de manera particular, para no hacerlo de manera global, nosotros no tuviéramos esos derechos. Y quizás yo no estuviera aquí sentada en un micrófono hablando tampoco, ni fuera diputada de la República Dominicana, porque tampoco teníamos hasta hace muy poco tiempo derecho a elegir y a ser elegidas. Y ese movimiento feminista ha ayudado a que esas reivindicaciones se hayan hecho. Pero usted habla de ellos de manera peyorativa. Y cuando nosotras comenzamos a luchar por derechos de igualdad, para que fueran reconocidos, la sociedad no nos los daba en lo absoluto. Ahora lo tenemos limitado. Entonces yo me pregunto, ¿cómo denigrar a un movimiento que ha logrado esa igualdad en la que usted dice creer que la ley no garantizaba y que hasta el momento en la práctica todavía no lo hace? Porque yo se lo dije anteriormente cuando le dije debe hacer lo que la ley, no debe hacer lo que la ley no permite hacer en el marco de la igualdad ante la ley. Yo ya se lo dije pero la ley anteriormente. No lo prohibía. La ley pero, no lo prohibía. Pero estábamos hablando de hoy. No me haga una falacia temporal y me lleve a 80 años atrás, porque recién hablamos hoy. Ahora quiere hablar hace 80 años, lo vamos a hablar. Hace 80 años lo que ustedes tuvieron fue lo que se llamó feminismo de primera ola. De primera ola. El feminismo de primera ola yo lo reivindico en tanto que su reivindicación fue la igualdad ante la ley, cosa que yo como liberal reivindico. Lo que no reivindico es el feminismo actual, que no tiene nada que ver con una reivindicación de igualdad ante la ley. No, de hecho, lo que se pide es una reivindicación de igualdad de género, que es otra cosa distinta. Con eso cualquiera se tranquiliza. Bueno, Bueno, pues muchas gracias. Laje liberal.
Yo soy liberal. Liberal. Es casi insultante que intenten comparar el feminismo actual con el de la primera o segunda ola. Aquellas mujeres lucharon por igualdad ante la ley y oportunidades laborales, mientras que el de ahora parece exigir superpoderes. Ser intocable por ser mujer, que el idioma sufra una lobotomía con el lenguaje inclusivo, que reconozcamos 115 tipos de gay y que cualquier hombre termine preso con solo señalarlo. Esto ya no es igualdad, es una sociedad hembrista liderada por Marcelas con trauma de figura paterna y un resentimiento que ni Freud podría desentrañar. Pero bueno, ¿qué sabré yo? Solo uso la lógica. Únete a Ex-Woke si prefieres la igualdad ante la ley y no un régimen de feminazis que te acusen de opresor por existir.